Les está dando la bienvenida a este webinar de lujo para nosotros en GSafe Place. Estamos muy orgullosos. Ahorita les platico quiénes somos y por qué este webinar. GSafe Place somos una empresa que certifica ambientes seguros para mujeres y las comunidades desde una perspectiva de género. Y al inicio, en marzo, cuando inició esta crisis, como preocupación de qué sucedería con la agenda de género en estos tiempos, convocamos a un grupo muy entusiasta, colaborador increíble de organizaciones y hemos estado teniendo un conversatorio de las empresas y la agenda de género como un camino de respuesta hacia el COVID. En ese contexto es que todas las organizaciones hemos elegido temas relevantes para promover. Y uno de los esfuerzos para promover justamente esos temas es el inicio de esta serie de webinars, que van a ser 5, para a partir de estos también y de los trabajos que hemos realizado en estos diálogos colaborativos. Pues bueno, arrancamos con este webinar. Para atender estos temas, para eventualmente poder coincidir y comunicar mejores prácticas en referencia a esta. Quiero agradecer porque esto es resultado de este trabajo de las organizaciones que hemos estado trabajando, que son GSafe Place, se subieron con nosotros, Equales, Be Water Consulting, Bolsa Rosa, Canacintra, Concamín, CCE, Coparmex, Mujeres Construyendo y por supuesto el Tecnológico de Monterrey. Como somos tantas, entre todas, en la división de los equipos, este webinar en particular ha sido trabajado y apoyado por Coparmex y el TEC de Monterrey. Y de ahí que tenemos este grandioso panel. El tema de hoy, que nos atiende hoy, es este liderazgo inclusivo. No quiero tomar más tiempo porque es un tema grandioso y muy importante y decidimos iniciar con él porque verdaderamente cualquier esfuerzo en cuanto a la agenda de género y en el camino hacia la igualdad, nosotros consideramos que tiene que iniciar desde los liderazgos, ¿no? Y de ahí tan relevante este tema. Entonces, tenemos hoy, quiero presentar a nuestras panelistas de lujo, a Ana Martel de Alliance Group, que nos acompaña desde Madrid, a Liliana Mejía de Grupo Bimbo, y a Carla Urriola del Sistema Tecnológico de Monterrey. Por supuesto, les voy a compartir la semblanza de cada uno porque es grandioso. Vamos a iniciar con la charla que nos tiene para abrir boca preparada Ana. Es que me van a... Después dejaremos tiempo para muchas preguntas. Entonces, Ana Martel es actualmente coordinadora del Gender Equality Working Group, del grupo de trabajo de igualdad de género en el SEWC de Alliance. El SEWC es un comité de empresa europea que es una iniciativa muy importante. Es un órgano social creado conforme a la directiva comunitaria de la Unión Europea que obliga a las empresas, con 2 o más empresas en distintos países europeos, a tener este órgano de información y consulta para representar los intereses de los trabajadores. También es miembro de la Comisión de Diálogo Social del sector seguros en la Comisión Europea, del Comité de Empresa Europeo de Allianz SE. De formación académica, Ana es licenciada en Derecho, cuenta con un máster de gestión empresarial en la Escuela de Organización Industrial de Madrid y siempre ha sido una apasionada de este tema y de forma paralela a su gran desempeño profesional en el tema de género estudió también en la London School of Economics, Género, Inclusión y Sociedad en la Universidad Complutense de Madrid, Historia de las Teorías Feministas y se ha especializado en el tema participando también en otros foros en particular también de la Organización Internacional del Trabajo, como empoderando los Gender Focal Points, como agentes de cambio organizacional, y está también certificada
por la Organización Internacional del Trabajo para llevar a cabo auditorías participativas de género. Ana, te cedo la palabra, bienvenida, muchas gracias. Te escuchamos. Hola, hola a todos. ¿Me escuchas bien? Tengo problemas con el audio. Me voy a intentar utilizar unos cascos. ¿Me oyen ustedes bien? Perfecto. Muchísimas gracias, Paola. Muchísimas gracias a todas por la invitación. Y bueno, no sé si esperamos a la presentación de las otras participantes o incorporo ya el tema que teníamos preparado. Si gustas, te voy a poner tu presentación, Ana, y arrancamos, me vas diciendo y yo voy pasando tus finitos. Perfecto. Listas. Perfecto. Pues pasamos a la primera. Y bueno, una de las ideas que teníamos y que habíamos acordado es que íbamos a ver el panorama de la igualdad de género en la Unión Europea, por un lado, los proyectos que se están llevando a cabo en la Unión Europea y luego centrarnos también un poco en lo que estamos haciendo dentro del Grupo de Igualdad de Género en Allianz y especialmente el Plan de Igualdad de Allianz España. Para terminar con el tema del liderazgo femenino y de los posibles sesgos cognitivos que impiden que estemos más representadas en los órganos donde se toman las decisiones de poder. Si pasamos a la siguiente, lo que podemos ver es que los índices son una herramienta para medir el progreso de la igualdad de género en la Unión Europea. Y está desarrollada por el Instituto Europeo de Igualdad de Género, que es una institución de la Unión Europea. Con estos índices lo que se pretende es dar más visibilidad a las áreas que necesitan mejora y últimamente pues también dan apoyo, ayuda a los legisladores a diseñar medidas más efectivas para la igualdad de género. Bueno, ellos trabajan sobre 6 índices que son como la base y sobre ellos desarrollan 31 indicadores y se hace un análisis de los 28 países que forman la Unión Europea. Aunque ahora ya no está el Reino Unido, pero sigue formando parte del análisis que hace la Unión Europea. Este estudio se lleva a cabo desde el año 2005, entonces podemos ver que el avance que hemos tenido desde el 2005 al último estudio que han realizado, que ha sido ahora en el 2019, pues hace que tengamos un avance del 5,4%, o sea que el avance hemos avanzado un poquito, pero vamos un poco lento. Aquí es solo destacar que los países del este tienen mucho más espacio para la mejora y en cambio los países escandinavos junto con el Reino Unido y Francia pues están más avanzados en la igualdad, aunque evidentemente les queda bastante espacio para la mejora. En el tema del tiempo, lo que se mide, en el dominio del tiempo, lo que se mide es sobre todo el tiempo que dedican las mujeres a trabajos no remunerados, al tema de los cuidados y al tiempo libre de ocio que les queda después de todas sus tareas. Si pasamos a la siguiente, podemos ver que de todos modos el enfoque va a ser solo destacar, como comenté con Paola, el punto del poder, porque está más relacionado con el tema de la webinar de hoy, que es el liderazgo. Entonces, en el poder vemos que de los índices principales del estudio es el más bajo, no obstante se ha avanzado un poco en relación con el año pasado, pero solamente porque era el 48,1% y no llega a 2 puntos el avance que tenemos con el último estudio. Los estudios se hacen cada 2 años, entonces el anterior fue a 2017. Aquí, bueno, lo que podemos destacar es que hemos hecho ahí un pequeño gráfico debajo a la derecha en el que vemos que desde el 2005 hasta ahora, pues vamos a pasito de caracol. Vamos a ir avanzando, pero entonces, una de las cosas que quería también destacar en el tema de la toma de decisiones, en el tema del poder, es que el Instituto Europeo también analiza la implantación de la Plataforma de Acción de Beijing de 1995.
y este año hace la 5ª revisión, se hace cada 5 años, y en el análisis que hace sobre el tema de la posición de las mujeres en posiciones de liderazgo, dice lo siguiente: a pesar del apoyo para la igualdad de participación de hombres y mujeres, los hombres todavía dominan la mayoría de las esferas en las que se toman las decisiones importantes en la Unión Europea y en los Estados miembros, sobre todo en áreas de política y en economía. Tiene un informe donde pueden ver el porcentaje, y el porcentaje de participación de las mujeres en tomas de decisiones pues no llega al 30%, incluso en instituciones donde se deciden de forma parlamentaria. En el índice de poder también lo relacionamos mucho, pasamos a la siguiente, con un dato que es el tema de la brecha salarial de género. Consideramos que el que las mujeres no estén en esas posiciones de poder hace que incluso la brecha salarial de género sea cada vez mayor. Vemos, por ejemplo, que, bueno, aquí destacamos la mayor y la menor. En el caso de Estonia, pues no entendemos muy bien por qué en el sector financiero y de seguros, pues tienen una brecha tan alta. Esto está subrayado sobre todo la parte de seguros, porque es la actividad a la que se dedica Allianz, pero en la primera línea tienen los datos globales del sector económico en Europa. En marzo del 2020, la Comisión Europea comunicó al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Europeo Económico y Social y al Comité de Regiones su estrategia para la igualdad de género 2020-2025. Y en esta se incluye principalmente, uno de los puntos que se incluyen en la estrategia es el tema de abordar el tema de la brecha salarial de género e incidir en el tema de la brecha digital de género, que va a ser uno de los puntos que hará que este dato pues no disminuya. Los datos de esto lo tienen señalado abajo, vienen de la Eurostat Statistics, que es también una institución de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea hay un montón de iniciativas para impulsar el que las mujeres tengamos un poquito más de presencia dentro de los órganos de decisión. Y una de las iniciativas que veremos en la siguiente diapositiva es una iniciativa que a mí me llamó muchísimo la atención, porque dentro del informe anual que hace la Comisión Europea sobre las actividades que desarrollan para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, estaba esta iniciativa que era: si no hay mujeres, no hay panel. Es una campaña que tiene como objetivo pues, que las mujeres estén presentes en los paneles y en los eventos públicos. En la Comisión Europea consideraban que para cada panel y que para cada evento público que tenía que haber como mínimo una mujer, ¿no? Esto ha levantado muchas ampollas en algunos eventos en el que se ha hecho la presentación y en el que los hombres consideran que es que les excluimos entonces hay que volver a incidir de que no se les están excluyendo, sino que lo que se pide es que se ponga por lo menos a una mujer, ¿no? Porque si vemos en Europa tenemos un montón de expertas, pero ellos cuando tienen que elegir a los panelistas nunca las encuentran. Y entonces la Comisión Europea ha decidido que basta de excusas, y entonces incluso lo que ha hecho es que les ha dado un apoyo y a través del Brussels Binder, que es una plataforma, le provee de todas las expertas en todos los campos, incluso pues una ingeniera de energía nuclear, cosas que parecen que son masculinas, y entonces ellos no se acuerdan, pero no solo no se acuerdan de lo que son a lo mejor actividades que están más relacionadas con las STEM, pero es que en temas de humanidades hay un montón de expertas también. Y en esa plataforma es muy interesante también porque las propias mujeres pueden incluir ahí sus datos para participar en todos los paneles que se desarrollan en Europa. Entonces, ¿qué es lo que dice la Comisión Europea? Si no hay una mujer en un panel, no irá ningún técnico de la Comisión Europea, ningún funcionario de la Comisión Europea. La siguiente, por favor.
Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de los planes de igualdad. Esta es una idea también, una recomendación de la Comisión Europea en la que insta a todas las empresas, a las instituciones públicas, a los gobiernos, a que desarrollen planes de igualdad en el que se tengan en cuenta que tienen que ir incorporando a las mujeres. Entonces, en España, lo bueno de España, yo creo que es una de las pioneras, incluso es anterior a estas recomendaciones que hizo la Unión Europea, desarrolló la Ley de Igualdad en el año 2007. Es la Ley de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y es obligatoria para todas las empresas que tengan más de 250 empleados inicialmente. Luego se ha ido reduciendo, ahora es obligatorio para las de 150 empleados, y la idea es que se aplique incluso a las pequeñas empresas. Entonces, aquí lo que vemos es que tenemos una fase inicial. El sistema es similar al que se utiliza también en la Organización Internacional del Trabajo, el de las auditorías participativas. Entonces, la Unión Europea también tiene un esquema, y en este vemos que inicialmente tenemos que conocer nuestra compañía, tenemos que hacerle una foto, tener un diagnóstico. Esta fase es la más importante porque permite luego desarrollar qué tenemos que hacer para que esa foto sea la que queremos tener, ¿no? Y en esa primera foto también es importante que intervengan factores externos, auditores externos, porque muchas veces nosotros consideramos que somos estupendos y que todo lo hacemos muy bien, pero luego la realidad pues parece que no da ese reflejo que nosotros tenemos. Y por otro lado, porque desde fuera también los expertos te pueden ayudar a tener unas iniciativas que a lo mejor tú no puedes plantear porque no tienes el know-how, ¿no? En la segunda fase se supone que estableces las medidas que necesitas en función de los objetivos que te has planteado, y una parte muy importante es establecer los recursos que tienes que dedicar y las responsabilidades para que este plan se lleve a cabo. La fase de implementación es establecer unos indicadores donde quieres medir lo que quieres conseguir, y la última fase, pues tienes que establecer un proceso donde monitorizas los resultados, y en función de esos resultados también puedes hacer modificaciones. Los planes de igualdad son planes vivos porque en función de cómo se vaya desarrollando y los resultados que obtengas, pues tienes que ir adaptándolo. Y la siguiente, por favor. Bueno, como la idea de la presentación ha sido resumir un poco lo que hemos estado haciendo durante 2 años, desde que se creó el grupo de trabajo en Allianz Sociedad Europea. Y en estos 2 años, pues ha sido, pues el primer paso es concienciar de que necesitamos este grupo de trabajo, y lo hemos adaptado para esta webinar en lo que es fundamentalmente la posición de la mujer como en las posiciones de liderazgo. Entonces, lo que nosotros vemos es que quizás el límite que tenemos para ocupar esas posiciones de liderazgo se deben sobre todo a los sesgos cognitivos. Y es muy interesante ver como el ejemplo de la Orquesta Sinfónica de Boston, ¿no? A principios de los años 70, la mayoría de la mayoría de las orquestas americanas, solo había un 5% de mujeres, ¿no? Y de repente esto pues cambió en los años 70 y 80, y el cambio se debió fundamentalmente a que se utilizó una técnica que eran las audiciones ciegas, y de repente con esas audiciones ciegas conseguimos que en vez del 5% de mujeres en las orquestas pasaran al 35% de mujeres. Fue como, o sea, este hecho fue como, no fue un hito tecnológico lo que hizo que se cambiara a que las mujeres participaran más, sino sencillamente fue una cortina, una pantalla en la que no te permite ver quién es el músico que está tocando. Y eso hizo que las orquestas más significativas del mundo pues empezaran a tocar de una forma más igualitaria. Y esto lo conecto con el tema de las mujeres, y es que en los procesos de selección seguimos pensando que la autoridad es masculina, que el poder es masculino. Entonces, aunque
ellos consideran que tienes que estar allí porque te lo mereces, a veces teníamos que pensar qué es el mérito y quién decide quién es el médico y quién lo interpreta, ¿no? El mérito, perdón. Y la siguiente es solo mostrar que esta es la presentación en la que trabajamos en Múnich, la presentamos también en diciembre en el Diálogo Social de Alianza Sociedad Europea, y es un tema en el que tenemos un montón de trabajo por hacer todavía. No sé si quedaba alguna. Muchísimas gracias por su tiempo y por la atención. Muchísimas gracias, Ana. De verdad que siempre escuchar qué están haciendo en otros lugares, y bueno, por supuesto que la Comunidad Europea es un gran referente. A mí lo veo como camino a seguir, porque ese divino caracolito que pusiste en la presentación, que habla del avance que ha habido, el poco avance en estos 15 años, con todo el peso de una estructura regulatoria como es la que han tenido a partir de las directivas europeas, simplemente nos dice, ¿no? Como los esfuerzos aquí en México de verdad debemos de hacerlos más efectivos y más contundentes, ¿no? Entonces, bueno, les cedo la palabra ahora a Carla Urriola, que Carla es líder de la Oficina Nacional de Género y Comunidad Segura del Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana del Sistema Tecnológico de Monterrey. Es experta en equidad de género, sexualidad, educación sexual y derechos humanos, y actualmente funge como líder de esta oficina, que está a cargo del desarrollo de la estrategia de igualdad de género, de prevención y de atención, gran tema, la violencia de género, que incluye la atención personalizada a los más de 180,000 estudiantes, profesores y colaboradores que conforman toda la comunidad TEC en 10 puntos de atención de todos los campus. Es además perito forense, está acreditada como facilitadora en modelos de intervención para la prevención y el tratamiento de la violencia, fue consejera del Grupo Interdisciplinario de Violencia de la Secretaría de Salud y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por todo su trabajo recibió el reconocimiento de mujer destacada, otorgada por el Gobierno del Estado de Nuevo León, la Secretaría de Salud y el Instituto Estatal de las Mujeres, y también fue finalista del Premio Nacional de Derechos Humanos en el 2012. Es docente también en la carrera de Psicología Clínica del TEC, imparte variedad de materias y seminarios, maestra en Ciencias de Sexología, candidata a doctora en Filosofía, licenciada en Psicología Clínica. Carla, muchísimas gracias. Nada más darte la palabra, bienvenida, y pues escucharte, porque hay tanto que nos tienes que compartir del esfuerzo que ha hecho importantemente el TEC de Monterrey. No, al contrario, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Por generar estos espacios, creo que son importantes y muy valiosos el intercambio. También agradecer muchísimo a la propuesta de estos temas, ¿no? Porque no nada más es generar la agenda, sino que además los temas estén. No sé si por ahí les llegó mi presentación para platicarles y enfocarnos a lo que se ha venido trabajando en el tecnológico, como bien lo decías, Paula, con toda la diversidad de poblaciones que tenemos, ¿no? Y desde este marco, voy a decir, desde este paraguas de la dignidad humana, para poder entrarle a algunas temáticas en donde específicamente, pues a lo mejor había la propuesta, pero también las resistencias. Y entre esas dos dicotomías, bueno, cómo el hacerle y compartirles cómo es que le hemos hecho, ¿no? Si le damos, por favor, a la siguiente. Y bueno, desde aquí la propuesta en cómo le hemos hecho, pero también en función de compartirles qué es lo que proponemos, ¿no? Desde una cultura permanente de respeto a la dignidad humana en el liderazgo. Esto quiere decir, pues bueno, el tener una política clara de igualdad y no discriminación, en donde esté de manifiesto, pues aquellos comportamientos que atenten en contra de la dignidad humana, ¿no? Y que no solamente sea una política, sino también una, pues, estrategia y que lleve mecanismos que atiendan
cualquier situación que vulnera la dignidad humana, entre ellas, pues evidentemente, un tema de el abordaje de la violencia de género en estas dinámicas que existen diariamente. En el TEC que hemos hecho, pues bueno, hemos declarado cero tolerancia a la violencia de género. Hemos también declarado pues este principio que tenemos de igualdad y no discriminación. Tenemos un protocolo para la atención de los casos de violencia de género y reglamentos para que procuren la dignidad humana, ¿no? Desde el Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana hay una figura, o surge como una figura de ombudsperson, y hay estas dos oficinas, que es la Oficina de Género y Comunidad Segura, ¿no? Es importante como señalarlo que desde estas dos oficinas, pues bueno, hay todo un trabajo de estar en la escucha permanente de los stakeholders, que son aquellos colaboradores y públicos a los que servimos, ¿no? Estos 180,000 repartidos en toda la República con diferentes características, edades generacionales, interseccionalidades que es importante reconocer. Pues bueno, parte de lo que creemos que es importante es escuchar de manera permanente y confidencial a los públicos para conocer de primera mano las necesidades. Una de las cosas que hemos hecho pues fue en nuestra encuesta de clima organizacional, que ya se hacía, simplemente una de las adecuaciones que se hizo pues fue identificar si pertenecían a algunas identidades como son grupo indígena, personas con discapacidad, comunidad LGBT, ¿no? También conocer cómo percibían la igualdad de género y las situaciones de violencia de género en la institución. Esto nos dio un panorama de lo que les decía, las regiones, y de poder entender, pues bueno, por qué se sienten cómodas o pues cómodas las mujeres a hablar de, pues cómo llegan a estos puestos de liderazgo o cómo no sienten esas oportunidades al interior de la institución, ¿no? Hicimos una actividad que se llama Foro de Diálogos Abiertos, en donde hemos escuchado a todas los diferentes puestos que hay en la institución a través de una metodología internacional que es diálogo sostenido, en donde prácticamente lo que hemos hecho es tener a pues estos stakeholders y también la comunidad en general para que nos puedan decir qué es lo que hoy por hoy se necesita al interior de la institución para. Una de las mesas tenía que ver con igualdad de género, otras de las mesas tuvieron que ver con violencia de género, para ir recogiendo estas necesidades y, les decía, con esta encuesta de clima organizacional nos permite hacer contrastes valiosos e importantes, ¿no? El Comité Ejecutivo para el Avance de Mujeres en Posiciones Directivas, pues bueno, quien lo tiene ya dentro de la institución me parece que es clave, ¿no? Nosotros no lo teníamos. En el 2018, la presidencia del Tecnológico, si le podemos dar a la siguiente, funda el Comité Impulsa, ¿no? Con el objetivo de incrementar la diversidad de género en las posiciones de liderazgo. Los primeros objetivos que pues, se trazaron fue atraer, reclutar, retener y desarrollar un mayor número de mujeres en puestos directivos con un nivel que le llamamos aquí 12 y más, ¿no? Y lograr condiciones de equidad, favoreciendo y promoviendo pues el tema de los puntos anteriores que les comentaba, ¿no? Y una parte muy importante es que este comité funciona pues con mujeres que están en puestos directivos de diferentes roles, de edades, de diferentes partes de la República, y poder conocer pues su experiencia de cómo llegaron, ¿no? Cómo llegaron a estos puestos directivos, pero también que nos dieran como esta diversidad, voy a decir, este zoom de algunas, que ahorita que escuchaba Ana, ¿no? De algunos indicadores que era importante a lo mejor revisar, que no se revisaban, ¿no? Decíamos el tema salarial, el tema de, pues, cuántas mujeres hay en puestos directivos, que esa fue uno de los primeros metas que nos establecimos, ¿no? Y en relación a esta meta, le podemos dar a la siguiente, por favor. En relación a las metas, bueno, ahí hay una fotografía de alguna de las reuniones del Comité Impulsa.
El tema de establecer metas claras de hacia dónde vamos, ¿no? Pues tiene que ver con justo lo que hablaban hace un ratito, ¿no? Tener una meta clara, medible y que toda la institución sepa hacia dónde vamos en un tiempo determinado, ¿no? Que pues los actores clave, como ahorita les decía, y tomadores de decisión estén, ¿no? La persona de la dirección de recursos humanos esté en este proceso y pues el camino de cómo trazar esa meta para llegar a ella, ¿no? Con objetivos específicos para que en cada área se pueda estar tomándolo. Y buscando como una meta, que de verdad fue todo un tema de negociación, pues la meta a la que llegamos es tener a un 30% de mujeres en puestos directivos al 2023. Si le damos, por favor, creo que la siguiente viene. Una más, y ahorita si quieren me regreso. Ahí. Y para lograr un 50% de mujeres en posiciones directivas al 2030, ¿no? Tomando estándares internacionales de las Naciones Unidas que dicen, bueno, un mínimo adecuado sería este 50% al 2030, ¿no? Para eso, pues bueno, era importante declarar en dónde estábamos, ¿no? Cómo partíamos, y también desarrollar, pues voy a decir, un marco, ¿no? Que nos permita decir cómo vamos a asegurarnos que existe un liderazgo incluyente en nuestras organizaciones. Y basados en McKinsey, generamos un marco normativo con las metas y compromisos institucionales que ha ido trabajando este comité, ¿no? Este comité impulsa. Si le damos por favor a la siguiente para que vean este marco, ¿no? Está, pues, involucrar, como veían, a todos los actores. Primero, los compromisos de presidencia y directivos, que les decía este tema de las metas, y pues ir viendo, ¿no? Ante el diagnóstico, este proceso integral para que en Impulsa ver las líderes de las posiciones 12 y más, la transparencia y seguimiento de indicadores, estos censos y encuestas que se están haciendo para poder de manera desagregada identificar, porque por ejemplo, un Zoom que nos dimos cuenta, sí teníamos mujeres en puestos, en niveles menos, ¿no? Había una mayor dominancia de mujeres en números, sin embargo, cuando tratábamos de entender el camino para que llegaran a los lugares de liderazgo, entender qué pasaba desde el autodescarte hasta la parte de las posibilidades en cómo recursos humanos, en cómo se hacía la promoción, en el tema de ya cuando llegaban las responsabilidades y también diría el tema de los sueldos, ¿no? El reporte de Impulsa del seguimiento de indicadores, también el desarrollo de talento, un plan de desarrollo para lo que les decía, para que las mujeres, ¿no? Identificar en qué momento había como una barrera, ¿no? Personal y también de reclutadores y de líderes. La infraestructura de igualdad de condiciones, identificar las condiciones adecuadas a las necesidades de las mujeres directivas. Y una de las, voy a decirlo, de las negociaciones que se lograron dar con mucho sentido y propositivo en relación a decir, el 1 estaba declarado y que todo este mindset nos iba a ayudar a que se lograra. Pues bueno, en el tema de los puestos que hubiera directivos, se señaló que al menos 2 mujeres estuvieran en la terna y una mujer finalista, ¿no? Y este es un primer inicio para que esto se pudiera dar. Formar también a líderes habilitadores claves, o sea, ver qué le faltaba a nuestros líderes para que se pudiera dar. Y todo un tema de lenguaje incluyente y de perspectiva de género en los procesos, o sea, hacer un zoom a los procesos de la oferta, de la vacante, de quienes llegaban a la terna, etcétera, ¿no? Este framework, ¿no? Nos ayuda a identificar, bueno, qué nos va a impulsar a que alcancemos la meta y por otro lado también qué nos está haciendo que nos quedemos en algún rezago, ¿no? Y también, pues, a partir de esto necesitamos todo un tema de transformación cultural, ¿no? No solamente, creo que es en la siguiente de las diapositivas, pues bueno,
todo un tema de transformarnos culturalmente, no nada más, pues que solamente algunas personas sepan lo que está pasando, sino asegurar que existe una sensibilización en los temas de dignidad humana, de sesgos inconscientes, hace rato que hablaban de los sesgos cognitivos, de igualdad de género, de prevención de violencia de género. Tenemos cursos que nos ayudan, son cursos pequeños que nos ayudan a sensibilizar en estos temas y también a reflexionar, ¿no? A reflexionar. Al final de cada curso viene un compromiso que se hace para el tema, para el abordaje de este tema, de cada uno de los temas que se están dando. Y otro de los puntos muy importantes tiene que ver con la vinculación con organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Nos ayudan a asegurar que las acciones que se llevan a cabo pues tienen estos estándares nacionales, internacionales y que son legitimizados pues por la sociedad civil, y con esta escucha que estamos teniendo con la comunicación, además de que podemos aprovechar pues que muchas de estos organismos ya realizan campañas, realizan certificaciones que apoyan la labor de la empresa, ¿no? Estos organismos con los que nos hemos vinculado, le podemos dar a la que sigue, que creo que son la de los cursos que les decía que están en línea, y la que sigue tiene que ver con las organizaciones con las que nos hemos vinculado. Por ejemplo, una que estamos por concluir en enero del 2021, hicimos nuevos compromisos con He4She, ¿no? En esos compromisos, uno de los que tenemos es que tiene que estar publicado un plan de igualdad de la institución hacia dónde vamos como institución, ¿no? Ya tener este plan de igualdad. Nos hemos vinculado también con ONU Mujeres en el tema de el programa de ciudades seguras, los institutos nacionales, estatales y municipales de la mujer, los museos, AEQUALS, RENIES, ANUIS, organizaciones que tienen las características también que nosotros tenemos, ¿no? Otras universidades que nos permitan como compartir buenas prácticas y también el compartir el tema de experiencias y formadores en estos temas. Creo que solamente me falta una slide en donde vienen los compromisos que les decía que hicimos como institución, ¿no? Esta declaratoria. Ay, ¿me escuchan? Es que alguien dice que se perdió el audio. Ah, perfecto. Esta declaratoria de estos 9 compromisos en donde no solamente nos estamos, hay todo un tema así de prevención de violencia de género, pero enmarcado a que no vamos a lograr pues vivir en una comunidad segura, en el desarrollo de este talento, si no tenemos metas y una estrategia de cómo llegar a esta igualdad de género al interior de la institución. Entonces, muchísimas gracias por el espacio y ahorita espero tener comentarios y preguntas. Muchísimas gracias, Carla. Es un tema enorme y así como con la presentación de Ana y con todo el respaldo de la estructura regulatoria, me llama la atención el caracolito del poco avance. Veo el mundo de trabajo que han tenido en el TEC, ¿no? Me encanta además el listado de cursos que yo sé que para todos los colaboradores son, no sé si obligatorios o no es nada más, digamos, optativo que están ahí a disposición, sino que de verdad hay un compromiso de parte del TEC en la formación, ¿no? Y tan grande el trabajo y sin embargo, de todas formas, como desde la academia y una institución como el TEC de Monterrey, lanzar la meta de la igualdad al 2030, ¿no? Me quedo como, bueno, verdaderamente, ahí hay muchísimas cosas que no hemos estado viendo, ¿no? Desde el liderazgo. Y bueno, ¿qué más a propósito? Darle entonces la palabra a Liliana Mejía. No quiero decir cerrar nuestros panelistas con broche de oro porque verdaderamente es como joyas, ¿no? Las 3, pero me encanta la idea porque la perspectiva de Liliana desde el ejercicio de este liderazgo corporativo es importantísimo, ¿no? Para distinguir como
la situación. Liliana Mejía desde el 2014 ocupa la posición de vicepresidenta global de asuntos corporativos en Grupo Bimbo, ¿no? Grupo Bimbo es la empresa panificadora más grande a nivel mundial, tiene presencia en 32 países y cuenta también con 139,000 colaboradores, una ciudad en sí misma en este corporativo, ¿no? Anterior a este puesto, Liliana trabajó por más de 15 años en el sector financiero público y privado, en donde ocupó diferentes cargos en la Secretaría de Hacienda, inclusive como representante ante la OECD en París. En el sector privado trabajó más de 10 años en Citigroup, en HSBC, en Citigroup ocupando diferentes puestos en la Ciudad de México, después en Miami como vicepresidenta de Asuntos Corporativos para América Latina. Posteriormente se unió a HSBC como vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa para América Latina, y en ambas organizaciones, muy importante, formó parte del comité ejecutivo, ¿no? Este lugar tan lejano para las mujeres, ¿no? Estos puestos. Liliana es representante del sector privado para el capítulo de género en el llamado Cuarto de Junto en la negociación de los tratados comerciales. También ha sido nombrada 2 veces en los últimos 5 años dentro del ranking que representa Expansión, la revista de negocios, como dentro de las 100 mujeres más poderosas de México. Y, por supuesto, en su lado de actividades filantrópicas, es miembro también del Consejo de Fundación León 13, dedicada al desarrollo de algunas comunidades más pobres en Oaxaca y Chiapas. Y durante los últimos años también se ha dedicado a ser mentora de mujeres. Labor tan importante, ¿no? Que desde el liderazgo hay que promover. Es mamá también de tiempo completo. Como tantas de nosotras, ¿no? Esta maravilla de nuestros juegos, ¿no? Es graduada de la licenciada de Derecho de la Universidad Tecnológica de México, cuenta con 2 maestrías, una en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de Columbia en Nueva York y la otra en Comunicación Política de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Entonces, Liliana, igual, listísima nada más a cederte la palabra y escucharte, ¿no? En este gran tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Oye, qué larga semblanza, qué flojera. Hasta a mí me daba oírla. Lo único que significa es que ya soy más mayor. Entonces, ustedes disculparán lo largo de mi semblanza, pero me siento muy honrada, muy contenta de estar en este foro hoy. Paola, te voy a estar viendo si se corta mi voz. Por favor, hazme una señal así y quito mi imagen para ver si lo logramos. Muchísimas gracias a Ana, de verdad, por la presentación que nos deja, bueno, me deja un poco deprimida. Si está pasando en la Unión Europea, pues bueno, ¿qué les digo? Me desilusiona un poco. Yo hubiera pensado que la Unión Europea estaba mucho más adelantada que nosotros y no sé de cuántos haya participantes aquí, pero sabes que en México es un tema todavía que va muy atrás, es un tema que todavía tenemos que seguir picando piedra, como decimos en México. Carla, bueno, me gustó mucho tu presentación, me encanta que el TEC esté haciendo estas cosas, creo que nos pueden dar muy buena metodología para muchas empresas, entonces muchas gracias a las dos y de verdad un honor. Les voy a contar, yo no traigo presentación, mil disculpas, pensé que esto iba a ser un poco más diálogo, entonces voy a ser más breve para abrir al diálogo, que creo que la riqueza de la discusión se arma entre todas. Entonces, como ya me presentó Paola, pues yo trabajo en Grupo Bimbo desde hace casi 7 años y les voy a contar un poco el camino que ha seguido Grupo Bimbo y que ha coincidido con mi llegada a Grupo Bimbo casualmente. Yo llegué hace casi 7 años a Grupo Bimbo. Y me acuerdo que recién llegué, pues yo no era directora, yo no tenía este puesto, la verdad es que entré a Grupo Bimbo y yo quería entrar a Grupo Bimbo a fuerza y la única posición que había era una gerencia y dije, me vale, dámela y ya después yo me encargo de demostrar que puedo llegar. Y tal, entonces entré con una gerencia que era bajar, acepté una posición 3 niveles abajo de la mía, que venía en el pasado. Entonces, fue un reto bien interesante
que me dejó muchas enseñanzas, pero bueno, pues estoy más contenta ahorita de vicepresidenta. El caso es que cuando llegué, justo estaba empezando el camino para el programa, para el proyecto de inclusión y diversidad de Grupo Bimbo, que se veía obligado a hacerlo aceleradamente, porque Grupo Bimbo, como bien dijo Paola, es la empresa de panificación más grande del mundo. Tenemos presencia en muchos países. Ya no es un tema solamente de género, es un tema de inclusión, de cultura, un tema de discapacidad, es un tema de generaciones, de preferencia sexual, en fin, hay una realidad en la diversidad que tenemos que abrazar. Entonces, empiezo y llego a Bimbo y hay el primer seminario de inclusión y diversidad. Es el primero, entonces se hace con el top management, incluyendo al director general. Y entonces, como no había tantas mujeres en el top management, invitaron a mujeres que no fuéramos vicepresidentas. Imagínense, o sea, me invitaron para llenar espacio y para que se viera un poco ahí medio diverso con los consultores de otro país. Entonces, así empieza hace 7 años y ha sido una transformación rapidísima, rapidísima. Claro que Bimbo piensa que la empresa tiene que ser un reflejo de la sociedad. Y sabiendo eso, uno pensaría, pues, mita y mita. Pero la verdad es que también hay que poner atención en los sectores. Hay sectores que son dominados por hombres, hay sectores que son dominados por mujeres, y eso tampoco hay que perderlo de vista para no poner a todos en una cajita, ¿no? Y Bimbo es una empresa, que está en el sector que ha sido predominantemente llenado las posiciones por hombres. Entonces viene de un camino con una historia ahí, ¿no? Entonces el reto no solamente es en la empresa, sino en todo el sector. Bueno, eso fue un paréntesis. Entonces llegamos al curso de diversidad y bueno, la moderadora, que era de una empresa consultora de Estados Unidos, me pone a mí como ejemplo, me pone mi participación y me dice, explícame cuál es tu minoría. Le dije, bueno, mi minoría es, soy mujer, soy católica y soy mamá soltera. Bueno, se pueden imaginar que muchos de mis colegas no sabían eso. Y había algunos de mis colegas que dijeron, qué bueno que lo dice y no le da pena. Imagínense, o sea, imagínense todavía el mundo, cómo veía a una mamá soltera distinta, pero además que se atreva a decirlo, ¿no? Esa era la base desde donde muchos de los colaboradores del Grupo Bimbo estaban. Entonces, déjenme de verdad presumirles que en estos 7 años el camino ha sido a pasos agigantados. Ha habido una evolución enorme, rapidísima, y Bimbo se ha enfocado, tiene una estrategia que se enfoca en 3 pilares. En 3 pilares que les voy a decir, si consigo la presentación a tiempo se las mando por si les es de utilidad, pero una es gestión de talento, 2 es experiencia del colaborador y 3, una presencia externa. Estos son los 3 pilares que se definieron como claves para poder cumplir las metas de tener mucho más diversidad, no solamente diversidad, sino incluida, integrada, ¿no? Entonces, ¿qué significa gestión de talento? Gestión de talento significa que desde las ternas es obligado que las ternas sean diversas. O sea, tenemos que tener a fuerza hombres y mujeres. Como líderes, como supervisores, cualquier persona que está entrevistando tiene que tener hombres y mujeres. Eso lo sabe el área de personal, pero también la responsabilidad del que está buscando. Tenemos en la gestión de talento, tenemos cursos de diversidad e inclusión de manera permanente. Todo el mundo que entre a la empresa tiene que entender cuáles son los principios de prácticas. Tenemos una cosa que le llamamos círculo de liderazgo. El círculo de liderazgo está hecho para mujeres. ¿Me escuchan todavía? Más o menos, Liliana. No, no te escuchamos. ¿La perdimos? ¿Águeda?
No, aquí está Liliana. ¿Nos escuchas, Liliana? Hola, sí, perdón, obviamente, así funciona. Cuando estoy hablando me voy y no podía hablar porque estaba muted. Bueno, gracias, mil disculpas. Entonces, en círculos de liderazgo me quedé explicando con otra táctica, que es un círculo que se hace para mujeres que están en potencial de talento, y dura un año. Es un curso, una metodología que seguimos basado en la metodología creada por Sheryl Sandberg de Facebook, que me parece buenísima, basada en su libro de Lean In, que si no lo han leído, de verdad, léanlo. Yo lo tengo subrayado y lo leo, y luego cada vez que lo leo me vuelvo a dar cuenta de cosas. Me encanta, y me encanta la metodología, que da para un año de sesiones, que es bien interesante. A mí me sorprende, ¿no? El cambio, la transformación que se puede ver en las mujeres que tomamos ese curso. Yo soy mentora de ese curso, pero me encanta. Y los hombres llegan y dicen, ¿por qué no hay círculo de liderazgo para los hombres? Pues es muy fácil, ¿no? Porque, uno, los hombres ya están ahí. Y dos, algo que yo comento siempre es que las mujeres, y de eso se trata este curso, cuando empezamos a tener posiciones de liderazgo, empezamos a tratar de ser como hombres. Entonces, este libro es cómo poder ser líderes mujeres, aportando a la mesa lo que solamente el liderazgo femenino aporta. Entonces, me encanta porque es retomar y regresar a lo básico, que es somos mujeres. Y a partir de ahí, ir descubriendo qué cosas cometemos, hacemos, que se vuelven errores, como mujeres, y qué cosas podemos aprovechar de nuestro liderazgo femenino. Entonces, me encanta, se los recomiendo muchísimo. Estoy viendo ahí que en el chat están poniendo el nombre del libro, Lean In, de Sheryl Sandberg. De verdad, ahorita en la cuarentena pídanlo, y ahí yo lo tengo de verdad subrayado con post-its. Y después el curso es una metodología muy buena, me parece que da en los puntos clave que las mujeres después nos perdemos o nos confundimos cuando vamos creciendo profesionalmente. ¿Qué otro tema? Experiencia del colaborador. ¿Qué hacemos? Y tal como lo comentaba Carla, un espacio seguro. Es bien importante que tengamos un espacio seguro en una empresa en donde podamos, uno, vivir nuestra diversidad, sin pena, sin reproches, sin recriminaciones, sin penalidades. Eso es bien importante, porque en la medida en que haya una comodidad del colaborador en la empresa, obviamente hay productividad, ¿no? Así funciona desde el colegio. Si el niño no le gusta socialmente, el niño no le va a ir bien en el colegio. Si en el colaboradora empieza en un espacio donde no se sienta seguro, no va a pasar, no va a ser productivo. Entonces, tenemos un espacio seguro, tenemos los mecanismos para evitar que haya conductas, evidentemente, políticas, pero también hay mecanismos para denunciar conductas que son inapropiadas y que van en contra de los principios y valores de la empresa y de las políticas de la empresa, ¿no? Grupo Bimbo, al ser una empresa familiar, evidentemente era regido por valores y principios de la familia, de la familia fundadora. Evidentemente, cuando empieza y que todos los que trabajamos en Bimbo sabemos cuáles son, y si no comulgas con ellos, pues no te metes a Bimbo. Pero cuando empieza a crecer Bimbo y se hace global, es importante entonces transmitir y transformar esos valores y principios a políticas. Entonces, así son las políticas de Grupo Bimbo, y ese es a lo que nos referimos cuando hablamos del segundo pilar, que es experiencia del colaborador, un espacio seguro donde puedas vivir tu diversidad. Y la tercera, presencia externa. Lo que está haciendo Grupo Bimbo es tratando de ser mucho más vocal en esta estrategia de diversidad e inclusión, porque además es como todo. Una vez que lo dices en voz alta, ya no te puedes echar para atrás. Y es muy importante que tanto internamente los colaboradores como la comunidad, como los consumidores, como los grupos de interés, como la gente que nos ve, sepa que somos una empresa con una política bien agresiva de diversidad e inclusión, en donde les digo, no solamente es diversidad, los incluyo, sino que los integro. Integro significa tengo un desarrollo, tengo un camino para desarrollarme profesionalmente. Entonces, esos son los tres pilares que tenemos en la empresa, que evidentemente yo soy una prueba viviente de que es una empresa inclusiva,
que se puede ser mujer, que se puede ser mamá sola, trabajar en Bimbo, hacer de todo al mismo tiempo con colegas y un comité directivo que aprecia la diversidad, que cada vez se da cuenta más del valor de la diversidad, que la diversidad no es por cuota, no es voy a tener una mujer para cumplir con una cuota, voy a tener una mujer porque me va a dar una perspectiva diferente de los temas. Eso es lo que se tiene que aprender, ¿no? Es, a ver, ¿cómo lo ves desde una mujer? Porque más la mitad del mundo somos mujeres, entonces si eres un negocio, lo más inteligente es tener una visión de una mujer. Eso ya nada más es por inteligencia. Y mi último comentario para cerrar es, cuando tú comentabas del comité ejecutivo y de el aspirado comité ejecutivo por todos, la verdad es que siempre hablamos del techo de cristal y cómo queremos romper el techo de cristal. Está clarísimo para mí que el techo de cristal se rompe con los pies, no con la cabeza. Entonces, tenemos que estar arriba para romper el techo de cristal. Espero que haya sido útil esta presentación. Discúlpenme que no traigo slides, pero a sus órdenes para cualquier pregunta, comentario, y me encantaría escuchar a todas para dónde vamos, viendo cómo está la Unión Europea, viendo cómo todavía estamos aquí en México, cómo todavía estamos haciendo esfuerzos. ¿Qué más podemos hacer? Muchísimas gracias. Gracias, Liliana. No, bueno, me quedo con lo que romper el techo de cristal con los pies. Verdaderamente sí, escucho que necesitamos hacer un gran trabajo. Me vienen muchas preguntas que quisiera rebotar, obviamente con las tres, pero quiero traer a la mesa esto de que verdaderamente, y en la Unión Europea, desde la academia, desde la vida corporativa, digamos, vivimos diferentes estructuras que nos permiten facilitar el liderazgo femenino o no. Sin embargo, hay un acuerdo generalizado, se han escrito ríos de tinta por todas las consultoras, en la academia, por todos lados, acerca de digamos que las bondades, las competencias del liderazgo femenino que traen a la mesa, ¿no? Se vuelve, nosotros siempre decimos en Her Safe Place, es un tema de inteligencia de negocios. Y lo traigo porque no sé qué han distinguido en esta época de crisis, de COVID, que son momentos en los que siento que las empresas, por un lado, pueden continuar en el automático con las estructuras que ya tienen, pero por otro lado, forzosamente la situación externa les obliga a hacer una reflexión de cómo aprovechar mejor los recursos que tenemos. Y en ese sentido, me parece que, digamos que la herramienta lógica de traer al frente son estas competencias que tiene el liderazgo femenino, ¿no? De conciencia, vulnerabilidad, empatía, capacidad de manejar diferentes equipos dentro y fuera de las estructuras, la capacidad de improvisación, la capacidad colaborativa, ¿no? Dicen que para pasar una crisis construye una red de equipos, ¿no? Y eso es completamente competencia del género femenino, ¿no? ¿Qué más para muestra basta este botón, ¿no? Verdaderamente así nos coordinamos entre 10 organizaciones diferentes que no habían trabajado juntas antes y hicimos con el afán de la colaboración por fuera por completo de una estructura, ¿no? De ninguno, para resolver un tema que tenemos todos, que estamos distinguiendo en común, ¿no? Y ofrecer una respuesta. Entonces, quisiera escuchar la opinión de cada una de ustedes. ¿Qué más falta? Porque escucho en el TEC desde todo el bagaje académico que se pone, o no sé si se cuestiona los tiempos, ¿no? De las cuotas, de las igualdades. Ana, todo este trabajo que tiene la Comunidad Europea y siempre apoyado de expertos en todas las áreas, ¿no? Y me sorprenden los números, inclusive en el sector financiero, que el sector financiero siempre está a la vanguardia, digamos, de todas las investigaciones y el cambio de modelos, inclusive para el desarrollo de instrumentos, y sin embargo, ¿no?
está este rezago. Y Liliana, pues con toda la visión de corporación, de negocio, ¿no? De cómo llevar el negocio a otro y al siguiente nivel de una manera más intencional, y que además hoy tiene que atender tantos retos adicionales, ¿no? Como decía Ana, me traigo nada más a la mesa el tema de la brecha digital que vulnerabiliza aún más a las mujeres, ¿no? Y el tema de la comunicación digital, cómo se vuelve un instrumento relevante, ¿no? Las escucho. Ana, no te oímos. No te escuchamos, Ana. Dame un segundo. ¿Ahí? A ver, dame un segundo. Si quieres, yo te quito. Ya. Ahora. Ya, gracias por darme la voz. Bueno, a ver, contesto a los 3 puntos que has planteado. El tema de cuota, que me parece un tema importante. El tema de que tenemos un liderazgo femenino y lo has descrito con algunas habilidades. Y por último, los retos ambiciosos que tenemos en Europa. Empiezo por el último. O sea, las cifras son malas, porque yo creo que cuando tienes el reto de que tenemos que ser igualitarios y tenemos que tener un espacio igualitario, la cifra tendría que ser el 100%, el no tener espacio para la mejora, sino que a lo mejor en algunos puntos estamos cerca y en otros más lejos. Pero no nos olvidemos que son malísimos porque no estamos en el 100%, pero si lo comparamos con otros territorios, a lo mejor somos un espacio muy igualitario, porque el reto es muy ambicioso. Y la media en la Unión Europea es el 67% de igualdad, que es un dato que no es perfecto, pero estamos avanzando. También es cierto que en función de los retos que tenemos, no es un avance importante, porque el 5,4% en un periodo de casi 15 años es un dato malo. Y si eso lo tuviéramos en cuenta en lo que sería la economía productiva, es un dato malísimo, porque es un dato que no se podría admitir, el que tú no consigas unos objetivos de desarrollo de tu negocio en términos económicos. Entonces, el dato está mal, pero estamos en ello, y además estamos impulsando muchísimo y debemos de seguir siendo una referencia. Con el tema de la cuota, Liliana, es un tema que a mí siempre me ha resultado muy interesante y controvertido. Y voy a aprovechar para compartir con ustedes lo que yo creo que es a veces una confusión de lo que se confunde la paridad con la discriminación positiva. Hay una filósofa española que se llama Amelia Valcárcel que yo creo que lo explica muy bien. Lo comparto con ustedes. Lo que es la discriminación positiva. La discriminación positiva es conceder un plus que no se posee a fin de conseguir el objetivo final. Por ejemplo, maestros y maestras franceses hacen el mismo examen, pero ellos entran en igual número aunque saquen peor nota en la oposición, en el examen, porque el objetivo del Estado francés es que en las escuelas primarias exista una representación igualitaria de varones y mujeres. Entonces, aunque ellos saquen peores notas, entrarán porque les vamos a dar un plus. Eso es discriminación positiva, pero no lo es el que tú establezcas, fijes, que en una lista electoral tiene que haber un 50% de mujeres, o que en un comité de dirección tiene que haber un 50% de mujeres. Eso es lo que es una exigencia de imparcialidad. Si no lo aseguras por ley, como sabemos, pues va a existir una discriminación. Con la paridad lo que se pide no es un plus, lo que se pide es imparcialidad y que el sexo no opere en mi contra. En el tema de las cuotas, además existe la perversión de que es cuantitativo y no cualitativo. Entonces, cuando lo que se piden son más mujeres, pues se cumple con la exigencia numérica y se eligen pues las que ni son feministas, ni vindicativas, ni molestas en general, porque al fin y al cabo todas las mujeres son mujeres. Pero me gustaría precisar que esto no es discriminación positiva. O sea, cuando pedimos cuotas, pedimos que no se opere, que el sexo no opere en nuestra contra. Y luego con el tema del liderazgo femenino, me parece súper interesante. Es un tema que
también para mí presenta cierta controversia. Y me explico. En el COVID-19 hemos visto bueno, que se ha vuelto viral una noticia que dice que las líderes femeninas lo han hecho muy bien, que han gestionado la crisis de forma más efectiva que los líderes masculinos. Resaltan especialmente a la primera ministra de Nueva Zelanda, la canciller alemana, y por el otro lado ponen el liderazgo masculino. Y el liderazgo masculino ponen a Bolsonaro, ponen a Donald Trump, incluso a Johnson, a Boris Johnson, hasta que cayó enfermo y parece que luego empezó a ver la luz de otra manera, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor podemos caer en la trampa de que utilicemos también nosotras el sesgo cognitivo, en el que nosotros empezamos a definir lo que es el liderazgo femenino con unas características que son femeninas y al liderazgo masculino con las características masculinas. Pero es que en medio también hay líderes masculinos, como es el primer ministro de Irlanda, que lo ha hecho estupendamente, pero no es noticia, porque no es una cosa extrema. Y en cambio las mujeres podemos caer en el error de decir, es que el liderazgo femenino tiene esta característica. Pongo un ejemplo, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, pues puede encajar perfectamente en el modelo que nosotros tenemos de lo que es un líder masculino, con la diferencia de que Margaret Thatcher siempre llevaba un bolso. Entonces, yo creo que esto podría ayudarnos a que no encasillemos, porque entonces vamos a seguir separándonos, porque tenemos como el canon de lo que es masculino y femenino. Y yo creo que deberíamos fijarnos más en que incluso hay mujeres que están en una posición de liderazgo y no se plantea esas características, sino que se plantean más características individuales. Y eso me parece que puede ser una reflexión que es interesante pues, que compartirla con ustedes. Claro, sí, gracias, Ana. Sí, y de hecho, bueno, todo el tema de introducir perspectivas de género implica esto, ¿no? O sea, una perspectiva de género que vea a todos, ¿no? Que tiene una visión 360, que distingue, que valora las diferencias, lo 360, distinto a no verlo, ¿no? Como no verlo y vivir en el modelo cultural predeterminado, que es una visión fija, que supone que todos, digamos que todos los diferentes individuos nos acomodamos a una idea errónea de un promedio que pudiera ser la visión masculina, ¿no? Que ni son mayoría, ni todos tienen las mismas vulnerabilidades, ¿no? Sino esas son estas características de los géneros, como que lo que mencionas, el liderazgo de Irlanda, ¿no? Por supuesto, contra Margaret Thatcher, ¿no? Claro, un ejemplo fantástico, ¿no? Como verdaderamente es que vivimos en este mundo de grises, distinto al blanco y el negro. Sin embargo, para acceder a este mundo de grises, creo que es tan importante traer a la mesa el espacio para el género femenino, ¿no? Y de ahí subir también paralelo a la conversación de lo que es todas las vulnerabilidades y una perspectiva de género completa, tal cual, ¿no? Que distingue las dos o todos los grises, ¿no? Liliana, ay, perdón, es que como veo así, quisiera encontrar. Liliana, retomando, me encantaría escuchar tus impresiones a toda esta conversación. Oye, a mí, la verdad es que el tema de las cuotas, me encanta el debate. Digo, yo tengo mi posición muy clara, que pasando el debate se las comparto, es a título personal, obviamente, la posición de cuotas, pero veo que está en las participantes la maravillosísima Claudia Calvin, que ha sido una guerrera incansable del tema de género, de inclusión. Y más bien a mí me gustaría, yo no sé si hay forma de que las participantes levantando la mano o algo pudieran opinar, porque he oído a muchas mujeres, colegas, que dicen que no les gusta el tema de cuotas porque no quieren llegar a una posición por una cuota. Bueno, muy respetable. Pero la verdad es que sí me gustaría, ahorita que
también hay hombres, pero que en mayoría somos mujeres, sí me gustaría escuchar cuál es la opinión del tema de cuotas desde la perspectiva de las propias mujeres. No sé si eso se pueda, Paola. Sí, claro. Águeda Sí. nos va a hacer el favor de pasarnos preguntas del chat. Yo no tengo manera de verlas. Así es. Mira, hay varias preguntas y ahorita atendiendo a lo que comentaba Liliana, justo Claudia, que ha sido parte de este esfuerzo de las 10 organizaciones que hemos construido esta serie de webinars, justo nos comenta en el chat que pues una parte muy importante es reconocer que las cuotas son un medio y no un fin en sí mismas, y hasta que no existan estas condiciones igualitarias, las mujeres no podrán acceder solo por su talento y capacidad. Ese no es el problema, el talento existe, faltan condiciones institucionales, culturales, jurídicas, regulatorias que posibiliten el acceso a las mujeres en igualdad de condiciones. También nos compartían acá algunas preguntas más, se las paso y luego entiendo que va la participación de Carla. Justo al TEC le preguntaban que si los cursos de dignidad humana que mencionabas, Carla, se pueden impartir en empresas o si ya los están impartiendo. También había una pregunta que le hacían a Ana, que en qué consideras que radica el problema en la Unión Europea, si las mujeres se autoboicotean, si las organizaciones todavía no le dan la debida importancia, o si pues la parte de los hombres no están ayudando, participando lo suficiente. Son algunas de las preguntas también y comentarios. Si quieres vamos con Carla para escuchar tus impresiones, Carla, al tiempo que atiendes. Sí. Sobre los cursos les tengo que decir, al día de hoy solamente están al interior, sin embargo, pues como comunidad académica, ¿no? También una de las cosas que hemos hecho a través de Angie, que también se encuentra aquí con nosotros, Soriano, es ir haciendo un directorio de todas las expertas y expertos que nos pueden, ¿no? Como ayudar al interior y también obviamente al exterior porque hacen investigación, porque han ido desarrollando proyectos de investigación, acción al exterior. Entonces, me parece que ahí hay una parte que les diría, nos pueden contactar porque si no es nada más los cursos, hay también un gap de expertas y expertos que han estado desarrollando y que nos han ayudado a estos contenidos. Yo me quedaba con la pregunta que hacías, Paola, y escuchando a Ana, ¿qué nos falta? ¿No? Así como, ¿qué es lo que falta? Definitivamente tenemos que agilizar el ritmo. O sea, estamos hablando de, al ritmo que vamos falta, nos tomaría 100 años llegar a la igualdad de género según los reportes, ¿no? Y entonces tenemos que decir, si a ese ritmo vamos y nos quedamos en el tema de la división, no vamos a poder, tenemos que sí incidir en estrategias efectivas y contundentes, ¿no? Acompañadas obviamente de un camino, pero que incidan en visibilizar, en obviamente ahorita que decía Ana, el liderazgo femenino, liderazgo de las mujeres. Si se fijan esta necesidad de empezar a nombrar distintas las cosas para que esos sesgos que se dicen, ¿no? Cambien el mindset de todos, ¿no? De todos y de todas en relación a lo que se busca. Yo digo, voy a traer un tema a la mesa, voy a hablar del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que hoy está trending en todo nuestro país, pero el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha dado pues un catálogo de medidas para lograr, ¿no? A través de acciones afirmativas, de acciones hacia la inclusión, ¿no? De acciones de la igualdad que nos permitan tener una mirada más amplia de cómo ir generando acciones y estrategias que incidan en las interseccionalidades de las mujeres y voy a decirlo también de los hombres para que se viva esta igualdad y lo que decimos de mujeres con discapacidad, de mujeres de la diversidad sexual, ¿no? O sea, necesitamos como entender que estas medidas y este catálogo, ¿no? Nos ayuda a eso, ¿no? A poder lograr que sí sucedan algunas cosas, que lo decía Liliana y lo decía Ana, sí es necesario que no sean solo unas cuantas o por casualidad se llegó ahí, ¿no? Esta visibilidad, ¿no? de las mujeres en estos espacios finalmente va a también generar un cambio y un modelaje hacia dónde se va y que no estemos en esta discusión en cuáles fueron las que llegaron y cómo llegaron, ¿no? Sino en relación a
que nos hemos movido a como en otros países o empresas en donde el currículum es ciego. No tienes que ni siquiera pedir que la terna esté o no esté, sino que hay un currículum ciego y que te permita acceder. Pero yo tendría que decir que lo que sí necesitamos es agilizar el ritmo de manera estratégica y de manera en incidencia, y no olvidando las interseccionalidades que existen, porque luego de repente, así como decían, bueno, los hombres se pueden sentir excluidos, pero luego también hacemos estrategias que son para unas cuantas mujeres. Entonces, ahí también tenemos que tener una mentalidad más amplia y voy a decir más focalizada y estratégica hacia dónde incidir. Buenísimo. Sí, no, dinos, Age. Hay algunas otras preguntas. Por ejemplo, a Carla le preguntaban que cómo pueden ubicar a qué comunidad pertenecen los colaboradores sin caer en temas de compliance o su derecho a la privacidad. Les voy a pasar algunas más y a lo mejor podemos contestar en una sola ronda. ¿Y cómo es vista de solicitar mujeres obligatoriamente internas sin que se vea al exterior como algo impuesto? También, si pudieran el resto de los participantes ver el chat, Claudia Calvin nos comparte algunas de las redes expertas que se están haciendo para conectar mujeres y para seguir haciendo incidencia de manera colectiva. Y también Angelina Soriano del TEC nos puso la página y correo de todo lo que presentó Carla, donde pueden también encontrar más información. Claudia nos está compartiendo también los lineamientos que tenemos para hacer foros igualitarios en Conectadas, entonces sí, también ahí los pudieran consultar. Paula. Sí, pues sobre el qué hace falta, ¿no? Los que hace falta, retomo lo que estás diciendo, Carla, pues siento como un tema de urgencia, ¿no? De distinguir que acciones positivas, ¿no? Pero acciones positivas y efectivas, y en las acciones positivas, bueno, mi invitación sería no perdernos en las definiciones, pero sí definir como en el ámbito corporativo metas clarísimas, ¿no? Y que estén pegadas a resultados, digamos, en el monitoreo de cómo se lleva. Retomo lo que nos dice Ana de las prácticas, que además es la práctica también de las auditorías de género de la Organización Internacional del Trabajo. Hay que hacer un diagnóstico, y el diagnóstico tiene que ser interno y externo. Debemos como organizaciones saber cómo estamos. Es el check-up médico que hacemos, creo yo, ¿no? Es básico para que desde el liderazgo se pueda tomar cualquier decisión. No tienen... Hay muchísimas veces que todas estas iniciativas toman mucho en términos de esfuerzo y tiempos y recursos para las organizaciones, y a veces ni siquiera están bien dirigidas o enfocadas, ¿no? Por eso estos diagnósticos que nos comentaba, como el primer paso del programa que se propone en la Comunidad Europea, en el grupo de trabajo que nos presentaba Ana, digamos que es básico, y para nosotros me vuelvo a traer a México, ¿no? Que no tenemos esta base de apoyo institucional en términos de regulación. Contamos con nuestra divina norma 025, que es voluntaria sobre igualdad laboral. Entonces, ahí es donde está el nivel de la conversación. Y no sé, nos invito a como llevarla a que sea intencional, ¿no? Liderazgo inclusivo. A mí nada más me quedo con la palabra. Inclusivo tiene una connotación de activo, ¿no? Activamente está buscando esta formación de equipos diversos de una manera activa, ¿no? Porque inclusive ahorita, y nunca lo había pensado, este tema del 50%, yo digo, ¿por qué 50%? Porque si se llega al peligro de que, ok, llegamos al 50%, ¿ya? Es un tope, ¿no? Es un tope que nunca ha existido para el otro género, porque ¿cómo brincamos de eso? Entonces, ¿cómo podemos ir rápidamente, como decía Carla, ¿no? Rompiendo este techo con los pies a patadas, como decía Liliana, para llegar sobre todo en el fondo, ¿no? Si queremos dejar de lado esta igualdad, para llegar a los tan necesarios niveles de desarrollo
económico, de desarrollo, de bienestar, de desarrollo, de crecimiento y resultados en nuestras organizaciones. Creo que ese es el punto. ¿Qué tenemos que hacer? Y escucho de lo que decía Liliana, y lo quiero retomar porque me parece básico y me encanta que lo hayas tomado, que es uno de sus pilares, la seguridad, ¿no? Y más en el caso de como hemos visto que se han disparado, ¿no? Y es como desde el liderazgo, como la seguridad es un valor para que todos los colaboradores y las colaboradoras, ¿no?, se puedan desarrollar adecuadamente y alcancen su potencial. Me atrevería a decir que una de nuestras mejores prácticas podríamos irla direccionando sobre ese tema, ¿no? Sobre políticas de verdad de cero tolerancia a las microagresiones y a la discriminación, y llevar a que los protocolos de acoso, discriminación, etcétera, que apenas son una conversación en México, ¿no? Sean algo, digamos, que activamente, desde el liderazgo activo en las organizaciones, los promovamos y los adoptemos para poder llegar a alcanzar igual y con un conejito en lugar de un caracol, como las cifras de Ana, ¿no? A donde queremos estar. Me encantaría oír sus impresiones de cierre, y esto ha sido un gozo, de verdad. Nada más quisiera, hubo una pregunta de Agueda que pusieron en el chat de si cuando hay ternas diversas, si se siente como una imposición. Pues sí es una imposición de la empresa. Claro que tienes que tener, es una terna diversa. Esa sí es una imposición. Y es tan clara la imposición como cuando educas a tus hijos, que le dices, tienes que decir a todo por favor y gracias. En esta casa se dice por favor y gracias. Bueno, en esta empresa hay ternas diversas. Entonces, claro que es una imposición y lo tenemos que hacer para obligar a que se incluya, ¿no? A que no, porque es muy común que la persona que contrata quiere contratar a alguien parecida o parecido a él. Entonces, esto aplica para los dos lados, ¿no? Yo feliz de trabajar con puras mujeres, la verdad, y sí he tenido momentos donde he tenido puras mujeres. Entonces, pues bueno, tengo que tener a fuerza ternas diversas. Sí es una imposición y pensamos que es el camino para mover la aguja más rápido. Gracias, Liliana. Ana. Bueno, a las preguntas que habían hecho en el chat, había una que volvía sobre el tema de la cuota. Yo estoy de acuerdo en que lo que acaba de decir también Liliana, que es una forma de acelerar los procesos para eliminar la desigualdad en las empresas, en las instituciones y en definitiva en la sociedad. Yo preferiría que no hubieran cuotas, que evidentemente lo natural sería que de forma espontánea la gente se le contratara en función de méritos, en función de su background, pero como la realidad no es así, pues tenemos que imponerlo. Y se ha visto que son efectivas, porque de hecho en aquellos sitios donde se han puesto las cuotas, se ha aumentado el nivel de representación de las mujeres en todos los niveles. Entonces, a mí me parece muy triste escuchar cuando las mujeres llegan a una situación de poder en el que yo no creo en las cuotas y además no soy feminista. Entonces, cuando hay esas dos negaciones, pues es sorprendente porque el feminismo, en definitiva, lo que trabaja es por la igualdad de los derechos y por tener la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. A nadie se le ocurre ir diciendo por ahí de forma orgullosa, yo soy racista y no quiero que los otros tengan los mismos derechos que yo, que soy blanco, ¿no? Entonces, me choca mucho el que no se tenga en cuenta el concepto del feminismo. Chimamanda lo describe muy bien. La escritora nigeriana tiene un libro que me parece muy interesante que dice, todos deberíamos de ser feministas, y lo explica muy bien. También lo tiene el mismo texto en las Tech Talks, lo podemos ver en YouTube, y dura unos 20 minutos, y además, como es una oradora estupenda, pueden pasar un rato muy agradable escuchándola. El tema de... Entonces, bueno, termino con lo de las cuotas, pasar a lo que decían sobre la situación del poder de las mujeres en Europa. Los hombres dicen, no, es que no, lo de las cuotas no, porque tienes que estar aquí porque te lo mereces. Entonces, claro, a mí me surge la pregunta, claro, esa es la razón por la que tú estás ahí, ¿no? Entonces, cuando resulta que una mujer repite ese discurso y dice que está ahí también porque se lo merece y no cree en cuotas,
yo me pregunto, ¿y el resto de las mujeres que somos a lo mejor el 99% no nos lo merecemos? Lo dejo como reflexión. El tema de por qué las mujeres no están en situaciones de poder de una forma más mayoritaria en Europa, según las cifras del Instituto Europeo para la Igualdad de Género, es que es muy difícil, porque es decirte, quítate tú, que es que me voy a poner yo, y entonces a la gente le cuesta quitar el poder, y entonces tú dices, ¿y cómo lo hacemos? Que es otra de las preguntas que han surgido. Pues a mí me resulta difícil pensar cómo lo vamos a hacer cuando vemos que el Banco Mundial, que el Foro de Davos, año tras año dicen, estamos perdiendo billones de euros porque no incorporamos el talento femenino. Y entonces, vuelve al año siguiente. Es que la brecha salarial de género tardará 100 años en que consigamos la igualdad. Y volvemos que se vuelven a reunir en Davos. En Davos están los top mundiales, están los jefes de gobierno, están los top de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, y no sé qué hacen todas las noches hasta las tantas charlando, porque cuando termina Davos vuelve a surgir un informe, y el informe dice, difícil está esto de la igualdad, 100 años, 101. Entonces, pues sí, la verdad es que es difícil de explicar por qué las cifras siguen siendo las mismas. Porque es un tema, el tema de la igualdad de género, que está en todas las agendas de los gobiernos y en todas las agendas de las grandes corporaciones. Y hay un compromiso. Lo que pasa que el tema de la igualdad de género quizás es como la asignatura María. En España decimos asignatura María, aquella que da igual, que no cuenta, aunque la suspenda, bueno, es como el postureo. Y entonces, pues, pero yo no creo que sea un tema que tengamos que decir, fíjate lo que está pasando en Europa, ¿no? Yo creo que es un tema global, porque las cifras que da el Banco Mundial y que da el Foro de Davos, en algunos países es bastante preocupante. Y yo creo que ya me había quedado con esto. Solo quiero resaltarlo por último, porque es el último turno de palabra, que España debería de ser un ejemplo, una best practice para el resto de países, porque nosotros tenemos desde el año 2003 una ley súper importante, que es una ley contra la violencia de género. Y en esa ley contra la violencia de género hemos conseguido lo que decía Simone de Beauvoir, y es que lo personal es político, y la violencia de género no es un tema doméstico, es un tema político, y se tiene que resolver en el espacio público, con leyes y con ayuda de todos los poderes del Estado. Y luego la ley nuestra del 2007 de igualdad efectiva de hombres y mujeres es que es pionera, y además esa obligación de que las empresas tengan que tener un plan de igualdad ayuda muchísimo. Entonces yo creo que el tema del plan de igualdad debe ser una referencia en la que las mujeres que tenemos la posibilidad de hablar de estos temas deberíamos de insistir para que se incorporaran de una forma masiva a todas las instituciones y compañías. Gracias. Muchas gracias. Perdón, nos comparte Leonor también en el chat las acciones que están haciendo desde Coparmex. Las comparto nuevamente para que las tengan aquí en la última parte. Y Leonor quiere hacer también un último comentario. Nos acompaña Leonor Quiroz, coanfitriona como Coparmex de este webinar y de todos estos trabajos. Leonor, te escuchamos. Gracias. Pues justo abonando a lo que comenta Liliana sobre las cuotas y lo que también acaba de comentar Ana, en Coparmex estamos convencidos que la cuota es un mecanismo efectivo para lograr las metas, y les ponemos también el ejemplo de lo que ha sucedido en Coparmex. Yo tengo 14 años siendo consejera nacional en Coparmex, y mi primer consejo éramos 2 mujeres, después fuimos 4 mujeres, y durante 10 años lo máximo que se logró eran 7 mujeres de 130. Consejeras. Pero ¿qué sucede? Que cuando se establecen planes, programas, políticas de igualdad y de inclusión, en 2 años, del 2017 al 2020, ya somos 40 mujeres, es decir, un 30%. ¿Por qué? Porque se ponen mecanismos para facilitar la visibilidad, el acceso. Y un ejemplo clarísimo de cuota es que cada centro empresarial, cada uno de los 65 centros empresariales, tiene derecho a presentar a 3 candidatos para el Consejo Directivo Nacional. ¿Cuál fue la cuota? Establecer que al menos una de esas personas fuera mujer.
¿Qué sucedía también? Y hay que reconocerlo, que presidentes de centros empresariales me hablaban por teléfono y me decían, es que no tengo, es que no hay. Yo decía, no te preocupes, dame un día y ahorita te presento candidatas. Será simplemente echarte el clavado en su centro empresarial y le llegaba yo a cada uno de esos presidentes que osaban hablarme para decir que no había candidatas con un listado de 10 candidatas y entonces ya les daba pena y presentaban a 3 candidatas mujeres. Entonces, ese tipo de acciones y de cuotas, por eso es que es relevante, porque hay que reconocer que vivimos en un machismo, no nada más en la empresa, pero si reconocemos nuestra realidad, vamos a poder establecer las cuotas de manera mucho más efectiva. Y yo también coincido con Liliana, a veces el tema de cuota, inclusive entrarle a la discusión, es un tema que cuesta trabajo entre las propias mujeres. Y yo creo que este tipo de foros, ahorita Liliana hizo la pregunta y nadie no se siguió con el debate y la plática más que Ana, y es parte de lo que nos pasa también como mujeres y hay que reconocer si nos estamos autoboicoteando ahí. Yo ya les puse el ejemplo de lo que se hizo en 2 años en Coparmex por el simple hecho de pedir que en la terna fuera una mujer. De 7 mujeres pasamos a 40. Por esa acción, más las otras 9 acciones que están en nuestro plan y programa para el 2020, por supuesto que se acelera la inclusión. Ese era mi comentario en cuanto a las cuotas. Muchísimas gracias. Mil gracias, Leonor. Sí, de verdad es que con estas acciones así claras y efectivas podemos, ¿no?, saltarnos del caracolito, esperar que antes del 2030 tengamos en todos los ámbitos otro tipo de números, ¿no? De verdad, agradecerles, ya nos pasamos, pero es riquísimo, ha sido riquísimo este diálogo. Muchísimas gracias, Ana Martel, muchísimas gracias, Liliana Mejía, muchísimas gracias, Carla Urriola. Quiero agradecer además en particular que nos han acompañado de nuestras organizaciones que estamos en este diálogo maravilloso, a Leonor Quiroz de Coparmex, estaba acompañándonos Silvia Dávalos también del CCE, Angie Soriano, que ha sido gran colaboradora del TEC de Monterrey, también Pilar Martínez del CCE, obvio Claudia Calvin de Mujeres Construyendo, Ana Alicia de Viewwater Consulting. Muchísimas gracias a todos y gracias a todos los que nos escucharon hoy. Gracias en sus casas, porque ahora de verdad hay que agradecer a todos los que están en nuestro ambiente, que nos permiten siempre en todos los ámbitos tener estos espacios de concentración, de escucha activa, de silencio para poder hacer desarrollar estas labores profesionales, indagaciones, para nosotros distintas y separadas de lo que nos toca hacer en nuestra vida personal, ¿no? Muchísimas gracias a todos, las esperamos, vamos a seguir con esta serie, y estaremos en comunicación. Muchas gracias, Ague. Sí. Gracias a todas, y en el chat surgió la duda de dónde lo pueden volver a ver. Se va a compartir en el canal de YouTube de Her Safe Place y les vamos a estar enviando un correo electrónico a todos los participantes con las ligas y también con una infografía con las conclusiones de todas las ponentes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todas, a Gracias, todos. adiós.